Bendito Dios y Padre de nuestro Jesucristo, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos en tu bendito nombre, Señor. Te doy gracias, Señor, porque nos permites una vez más tener la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias por todos y cada uno de mis hermanos que están ahorita reunidos, que se están dando el tiempo para escuchar tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, porque nos permites también aprender cada día más de ti, Señor, conocerte y que sobre todo que tú nos conozcas a nosotros. Abre nuestra mente, Señor, nuestro corazón, Señor, para que entendamos el mensaje que nos quieres dar hoy, Señor. Te doy gracias, Padre, por nuestro pastor Doroteo, Señor, que diligentemente nos da este devocional. Te doy gracias en el bendito nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Vamos a ver, comenzar nuestro devocional corto. Quiero que vayamos a la palabra del Señor, Efesios capítulo 2, por favor. Vamos a leer del 11 al 22. Efesios 2, versículos del 11 al 22. Algunas Biblias tienen título y dice reconciliación por medio de la cruz. Miren, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Dice 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bien, bien. Aquí la palabra del Señor dice que ahora nosotros pasamos a ser uno mismo en Cristo Jesús y que esta acción está aperturada para todos, para los que están lejos de Él y para los que están cerca. Sin embargo, el que así lo determine pasa ahora a formar una sola familia, ¿sí? La familia de Dios, a la cual la constituye primeramente la sangre de Cristo, ¿sí? Primeramente la sangre de Cristo, ¿verdad? Y en segundo, ¿verdad? Y en segundo, el sacrificio en la cruz. ¿Ok? Bien, bien. Y ahora nos dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos.
pasamos a ser santos, ¿sí? Vean, 22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, hay otra porción de la escritura donde el Señor nos dice que somos sus colaboradores, que somos su edificio, dice, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Hace algunos tiempos compartía un estudio donde les decía que los depósitos son construidos con características muy particulares dependiendo de lo que van a resguardar. Hace un rato, ahí pues algo somnoliento, llegué de Texcoco y me puse a ver un documental sobre el penacho de Moctezuma y veía cómo aparte de la cámara donde está resguardado en un como nicho de cristal para preservar su actual estado. Ellos le mencionan que está deteriorado pero estable. Si esas cámaras partiendo del nicho de cristal y las temperaturas adecuadas de ahora de la cámara donde se encuentra ese nicho de cristal, no podrían hacer posible que ese artículo que ya está deteriorado por el tiempo pueda permanecer todavía estable, ¿verdad? Entonces tiene que reunir características muy particulares. Los depósitos que guardan grano, los depósitos que guardan explosivos, los depósitos que guardan, cada depósito, dependiendo de lo que resguarda, tiene características particulares. Bien, nosotros somos el templo del Espíritu, somos el depósito del Espíritu Santo. Y veamos cómo necesitamos ser edificados sobre el fundamento, ¿verdad? Para poder lograr ser ello. Requiere conductas y formas muy particulares. Por eso, ¿verdad? Anteriormente nos dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia, ¿sí? De separación, dice, aboliendo en su carne las enemistades, ¿sí? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces aquí, en otras porciones de escritura, suma más características de lo que debe de reunir este depósito, ¿sí? Bien, dice 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bien, vamos nosotros, ¿verdad? Siendo edificados conforme nosotros vamos moldeando o permitiendo ser moldeados, ¿verdad? Sí, para poder ser una morada correcta, ¿sí? De Dios en el Espíritu, ¿sí? No, en algunas veces nos han enseñado que no, pues ofrece lo que tienes, pero para poder ofrecer lo que tienes, realmente tienes que reconocer quién eres. Entonces, aquí el Señor dice, antes eras así, antes, voy a poderlo llamar así, antes posiblemente eras inmundicia o eras catalogado inmundicia, pero ahora en Cristo Jesús, ya no. ¿A qué voy? Una persona en Cristo no puede menospreciar quién es ahora y mucho menos entregar lo que él considera que es pensando en su antigua naturaleza, porque si es así, no ha nacido de nuevo. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, argumentamos todavía conductas nefastas y deficientes al carácter de Cristo, ¿verdad?, no estamos reconociendo
lo que Jesús hizo a través de su sangre preciosa. También exponíamos que si tú tienes un sentimiento tal, no has experimentado el amor de Dios. Y hablábamos que no se trata de no sentir nada, no se trata de no sentir el padecimiento, sino de ahora cómo lo vives. ¿Por qué? Porque sabes que a pesar de todo, tú eres un hijo de Dios y Dios está de tu lado, porque ahora, ¿verdad? Ahora se ha roto esa barrera en la cual Él estaba distante de ti y ahora en tu decisión de haberle recibido, pasas a formar parte de su familia. El Padre está al tu pendiente. Entonces, vamos a entender más de una manera más correcta lo que realmente representa la iglesia. Lo que realmente representa la iglesia. Bien, vamos a manejar unos términos que podríamos pensar que no importa si te reúnes o no, vas a ver que sí importa. Miren, dice en el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, ¿sí? Entonces, ahora, tú no estás tan solo llamado a ser, sino a pertenecer, ¿sí? En el versículo de Efesios capítulo 2, 10, veamos cómo dice. 9 y 10, por favor, hermanos. Alguien que pueda compartirlo. Efesios 2, versículos 8 al 10, por favor. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Fíjense, ahí es un tema que no me lo tomen ahorita en cuenta, voy a mencionarlo porque ahí todavía estoy batallando en entender esto. Si nosotros aún seguimos teniendo conductas de lo que no es una persona que se ha adherido a la familia de Cristo por medio de su sacrificio, por el precio de sangre, ¿verdad? No puede decir que tiene fe. Se está moviendo en sus emociones, porque dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ayer en la lectura bíblica, ayer o antier, hablábamos sobre el bautismo, cómo algunos fueron bautizados, pero sin embargo era necesario que Pedro y Juan vinieran a imponer las manos para recibir al Espíritu Santo. Bien, otra, miren, había Simón el mago, cree y aparentemente podemos entender que es bautizado, pero veamos cómo no tuvo esa fe de poder entender quién era ahora en Cristo Jesús, y podemos ver que él accede al evangelio de Felipe únicamente por intereses muy particulares. ¿En base a qué? A lo que él realizaba: estafas, jugar con la creencia de la gente, con las emociones de la gente, no con la fe. Porque si entonces reconocemos que el mover de nosotros, como cuando éramos católicos, que caminábamos kilómetros hacia pedir un milagro a una imagen, es fe, entonces deberíamos dejar a la gente en paz, porque es la fe, es su fe la que los va a salvar. No habría necesidad de predicarles el evangelio. Tienen fe, agradan a Dios, agradan a Dios. Es que pastor es fe, pero defectuosa. No, Dios no te puede dar algo defectuoso. Dice que es don de Dios. Son emociones. Incluso cuando nosotros recientemente creemos en el evangelio, nos movemos por emociones. Tenemos que verdaderamente participar de esa conversión legítima en interés de nuestra necesidad para que podamos ser edificados como una correcta morada de Dios en el Espíritu. ¿Sí? Entonces, este mago, valiéndose de eso, dice, pues si así esto me deja ganancia, ahora con lo que estos hacen, pero viene Pedro y con discernimiento en el Espíritu dice, hey, no es así. Dice, arrepiéntete de tu maldad. Arrepiéntete. Y este hombre no dice que se arrepiente, se dice, pues mejor oren por mí. Se nos hace parecido esa escena. Mejor oren por mí.
híjole, muy conocido, ¿no? Entonces, amados hermanos, debemos entender ahora, dice en el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esto que el Señor dice en el versículo 10, lo está confirmando en lo que acabamos de leer, en esa reconciliación. Volvemos a ser uno solo en Él, edificados en Él, para hacer una morada de Dios en el Espíritu, como lo fue nuestro Señor Jesucristo cuando caminó en esta tierra en calidad de hombre. Entonces, ojo, no me tomen en cuenta el comentario que les participé de la fe, es algo que todavía estoy trabajando, mucha gente está negada, y no es el momento, pero medítalo. Dice que es don de Dios. ¿Cómo puedes hablar de que hay cristianos que tienen fe defectuosa si es don de Dios? O sea, Dios es defectuoso. Dios está torcido. No, lo que está pasando, algo parecido como lo que pasó con este mago, algo parecido como lo que pasó incluso con Nicodemo. Nicodemo dice, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Ah? Sí. Cuando Nicodemo se acerca a Jesús y le toca este tema, Jesús le dice, de cierto os digo, que si no nacieses de nuevo, ¿sí? No dice, de cierto digo, que si los hombres malos no nacieren de nuevo, no dice, de cierto os digo, que si los que están apartados no nacieren de nuevo, no, dice, de cierto os digo, que si no nacieses de nuevo, ¿sí? Entonces Nicodemo, aquí vemos esa parte que les digo, él habla aparente de un convencimiento de que es el Hijo de Dios, porque dice, lo que tú haces solamente puede ser hecho por alguien que es enviado por Dios. Entonces, aquí refleja un aparente reconocimiento, pero le pregunta cómo puede participar él de eso. ¿Estamos bien? ¿Por qué? No olvidemos, era un sacerdote, conocía la escritura, predicaban a su manera, de su forma. Por eso Jesús le dice a los discípulos, lo que les digan que hagan, háganlo, pero no como ellos lo hacen, porque hablaban con respecto a la palabra, pero no testificaban ni predicaban lo que decían. Por eso Jesús les dice, hey, hagan lo que ellos dicen, pero no como ellos lo hacen. Entonces Nicodemo quiere ser partícipe de esas manifestaciones gloriosas que nuestro Señor Jesucristo venía haciendo. Y le dice, tienes que nacer de nuevo. Y vean la respuesta de Nicodemo, ¿sí? Es Juan capítulo, ¿qué capítulo viene? Vamos allá, hermanos. Apóyenme. No sé si es el 14. O el 13, alguien que me apoye. La historia de Nicodemo. Capítulo 3, pastor. Perfecto. Entonces vayamos allá, por favor. Miren, vean cómo dice. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie, ahora, interesante, habla en plural, habla en plural. Recuerden que al interior del concilio de estos sacerdotes había contras y pros sobre la identidad de Jesús, no lo olvidemos, ¿verdad? Y algunos prefirieron no romper su estatus social para no, y no tener problemas con el resto de los sacerdotes, negando lo que realmente sabían que era Jesucristo. Entonces, esto lo podemos tomar literal. Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No especifica una personalidad específica, no especifica una conducta específica. Dice que el que no naciere de nuevo no puede venir al reino de Dios. Nicodemo quería ser partícipe de las enseñanzas de Jesús. Nicodemo le dijo, fíjense cómo dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Vean cómo le responde Jesús.
de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y vuelve nuevamente Jesús a decir, el que no. Digo, ¿por qué tenía intenciones Nicodemo de pertenecer? Tenía intenciones de participar, no de pertenecer. Si Nicodemo hubiese tenido intenciones de pertenecer, esto es histórico, que dicen que el joven rico que intercepta a Jesús previamente es el hijo de Nicodemo, pero esto es historia. Y tampoco quiso pertenecer, quería participar. Judas participó, no quiso pertenecer. Si Nicodemo hubiera querido pertenecer a esta familia, que ahora entendemos, ¿verdad? No hubiera dicho, ¿cómo puede un hombre? Hubiera dicho, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo nacer yo de nuevo? ¿Sí? En el caso del muchacho, dice, ¿qué debo de hacer? Si solamente algo te falta, vende todo lo que tienes y reparte a los pobres. No quiso pertenecer. No quiso pertenecer. Y veamos qué expone el joven rico, ¿verdad? Que ha guardado la palabra, que esto, que el otro. Sí, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y el muchacho no quiso pertenecer. ¿Sí? Judas caminó con Jesús, a lo mejor por los aplausos, la comida, la bebida, pero no quiso pertenecer. No creyó. Entonces debemos entender que hemos sido llamados a pertenecer. Nuestra fe nos tiene que hacer saber que ahora formamos parte de la familia de Dios. Devocional de una semana, ya 2 semanas, no me acuerdo, estoy desfasado, que le decía que la gracia pesa más que la genética. La familia en Cristo Jesús debe tener mayor peso que incluso la biológica. ¿Sí? Aleluya, gloria a Dios. Jesús no inicia su ministerio con sus medios hermanos ni con su madre, escoge gente fuera de su seno familiar, ¿sí? Encarga a su madre, ¿verdad? Con un discípulo, ni siquiera con uno de sus hermanos. Sí, Juan, he aquí tu madre, madre, aquí tu hijo, porque sabía que Juan ya estaba listo, estaba preparado para poder darle continuidad, ¿verdad? A lo que había aprendido de Jesús y de esa manera seguir pastoreando a María. Aunque posteriormente sabemos que Santiago se convierte y Jacobo, pero en la cruz Jesús se le encarga a uno de sus discípulos. Interesante. Tristemente, hoy no nos podemos ver. ¿Sí? ¿Ah? Tenemos esa. Y no entendemos entonces lo que estamos viendo en Efesios 9, ¿verdad? Regresemos a la cita, por favor. Dice, capítulo 2, vean cómo dice en el, dice 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dice, aboliendo en su carne las enemistades. Entonces, los que estamos en Cristo Jesús, no debemos estar enemistados. Ojo, no porque sea algo natural, no porque respondamos a nuestra vieja naturaleza, porque dice que lo que hemos recibido no nos puede llevar a eso. Tenemos que entenderlo. ¿Qué utilizas tú para poder conciliar todo eso que te impide ser ese edificio, esa morada de Dios? Es tu problema. ¿Sí? Si aparte de tu fe vas al médico, vas con el psicólogo, vas con terapeutas, es tu problema, pero debes de creer que el Señor dice que Él abolió las enemistades, ¿sí? Haciendo, ¿verdad? Dice, de los dos, un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Dice, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Bien,
Ahora entendamos entonces qué significa la iglesia. Miren, nuestra fe nos tiene que llevar a creer que estamos llamados a pertenecer, ¿verdad? Leímos en el versículo 19, ya no somos extranjeros. Ahora veamos Hebreos 2:10, por favor. Hebreos 2:10. Y dice la palabra del Señor así, lo voy a leer, síganme por favor, dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Sí? Ayer veíamos que Jesús es nuestro sustituto. ¿Ok? ¿Para qué? Para que ahora nosotros estuviésemos en la gloria. ¿Sí? El Señor no quiere que sus hijos vivan como huérfanos, ¿eh? Lejos de un ambiente familiar, ¿sí? Lejos de un padre que los arrope, que los cobije, que los ame, y por eso nos pone en una familia. Es lo que leí fue bíblico. Dice, ahora perteneces, ¿verdad? Eres conciudadano de los santos y perteneces a la familia de Dios. El Señor no quería que anduviéramos ahí como hongos locos. Nos incluye en una familia, nos inserta en un seno familiar, ¿sí? Y esa familia se llama iglesia. Y esa familia se llama iglesia. Eres llamado a pertenecer a su iglesia, ¿sí? Eres llamado a pertenecer a su iglesia. Ya no eres extranjero, ya no eres advenedizo. Ahora eres parte de la familia de Dios. La palabra iglesia, miren, proviene de la palabra griega que significa eclesia, que a su vez proviene de la palabra kaleo, que significa llamado. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, iglesia literalmente significa el grupo de personas que han sido llamadas por Dios. Una iglesia es un grupo de personas que han sido llamadas por Dios. Bien, ojo, pero pastor, la iglesia somos nosotros. Pues sí, porque tú eres la familia de Dios, no el lugar donde te reúnes. Eso no quiere decir que no te reúnes como iglesia, te reúnes como familia, te reúnes como llamado. Amén. Entonces, miren, ¿qué significa esto? La iglesia no es un evento, ¿sí? La iglesia no es un edificio. La iglesia no es algo donde asistes. La iglesia es algo a lo que perteneces. La iglesia es parte de tu sentido de pertenencia, es una relación. Fuiste llamado a ser parte de una familia. El Señor desde la creación nos creó, ¿verdad? Para tener comunión con Él. Y no quiso que estuviésemos solos y hace una ayuda idónea. La comunión es parte del propósito de Dios en tu vida. Yo respeto a aquellos que se enclaustran y se vuelven ermitaños, no. El Señor nos llama a comunión, ¿sí? A familia, a congregación, ¿sí? La iglesia no es algo no es un club social, no es un sindicato. Amada iglesia, la iglesia es una relación. Fuiste llamado a pertenecer a una familia, ¿sí? Junto con todas las demás personas a las cuales Dios ha llamado, ¿sí? Lo siento si Dios no llamó a tu mejor amigo, lo siento si Dios no llamó a tu cuate, lo siento si Dios no llamó a tu comadre, lo siento si Dios no llamó a la persona que mejor te cae de tu calle, lo siento. Perdón porque la elección del Señor es muy bizarra. Y no están tus amiguitos, no está tu comadrita, tu compadrito, lo siento. No está incluso tu familiar, lo siento. ¿Sí? Pero la elección fue de Dios, no tuya. Y tú fuiste escogido por Él para pertenecer a esa familia
que el Señor está seleccionando, está eligiendo, está llamando. Si tú decides renunciar a ella por tu compadre, por tu comadre, por tu mamá, por tu papá, dice la palabra que no eres digno de él. Que estás en contra de su elección, estás en contra de su llamado, estás en contra de su decisión. Jesús tuvo esa opción. Van a buscarle y les manda un recado. Dile que mi familia está aquí, los que hacemos las cosas de mi Padre. ¿Quieren venir? Bienvenidos. Si no, yo no voy para allá. ¿Sí? Perdón, porque Dios en su llamado llamó al que más gordo te cae de tu calle. Y peor, si lo puso como tu maestro, perdón. Pero si tienes conflicto con eso, tienes problemas con tu fe. Y entonces quiere decir que aún te sigues moviendo en emociones. Aleluya. Veamos la importancia de lo que se ha compartido últimamente, el verdadero nacimiento. Veamos la importancia de entender que ahora corre por nosotros la sangre de Cristo, que ahora pertenecemos a una familia que el Señor está formando, está edificando, está fundamentando, está discipulando. Aleluya, gloria a Dios. Y ojo, dice que en los que él ha llamado, dice que él rompió, ¿va?, la enemistad y trajo la paz. ¿Para qué? Para que aquel apartado o el cercano fuesen uno mismo en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Palabra del Señor. La iglesia, amados hermanos, no es una carga ni una serie de reglamentos o requerimientos, ¿sí? Es una familia. Y solo conocerás a Dios y tu propósito en tu vida cuando estés en comunión con la familia de Dios. Cuando estemos en paz, cuando estemos conformes con lo que el Señor ha dispuesto en su sabia decisión, en su perfecta elección, de la cual ahora eres partícipe o somos partícipes. Gloria a Dios. Pertenecer, ser parte de la iglesia será una de las cosas más grandes bendiciones y fuentes de fortaleza y ejercitamiento espiritual para tu vida. Sí. Dios les bendice, amados hermanos, y cierro recordándoles esto. Por eso ahora espero que entiendan cuando les comparto que si no estamos dispuestos a amar, reconciliar, mediar, obedecer, perdonar, etc., etc., simplemente la familia de Dios no es nuestro lugar. Ojo, ojo, ojo. No porque Dios así no podemos hablar de tener fe defectuosa. Simplemente no estamos reconociendo. Se está pausando mucho, pastor. Dejemos de inventar eso de que fe defectuosa. En algún momento posiblemente también me la compré, pero no, porque sé que es don de Dios y Dios no puede darte algo defectuoso, y mucho menos decir que el espíritu es defectuoso, porque proviene de Él. Proviene de Él. Es una realidad. Sigue aflorando la emoción, sigue aflorando la parte almática que le cuesta trabajo sujetarse al espíritu. Dios me los bendice
Amada iglesia, Dios me los guarde. Preciosa familia en Dios. Muchas gracias y quiero pedirle por favor a mi hermana Rosy, nos despide en oración de este breve devocional. Espero sea de mucha ayuda en tu fundamento, en tu crecimiento en Cristo Jesús. Por favor, hermana. Amén. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, gracias te damos, Señor, en esta preciosa tarde, Señor, lluviosa, fresca. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, mi Dios. Te doy gracias, Señor, porque siempre, Señor, aprendemos algo nuevo, Señor. Y a veces no es nuevo, Señor, sino que reafirmas muchas cosas en nosotros, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, a ser moldeables, Señor, a tu palabra, Señor. Que cada día, Señor, tu palabra, Señor, se encarne en nuestras vidas, Señor, y la vivamos, Señor, porque eso es lo importante de buscarte, Señor, de escudriñar tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, quede, Señor, establecida en nuestras mentes y en nuestros corazones, Padre, y de esa misma manera, Señor, ponerla por obra, Padre, sin poner, Señor, ninguna cosa, Señor, como obstáculo para llevarlo a cabo. Te damos gracias por la vida de nuestro pastor, Señor. Gracias, Señor. Sigue derramando de tu bendito espíritu en su vida, Señor, para que siga exponiendo su palabra como lo hace, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos. Hasta pronto. Un abrazo. Dios les guarde. Bendiciones, Dios les pastor. guarde. Bendiciones a todos. Señor les guarde. ¿Para qué me decir bendiciones?